El webinar. El día de hoy les traemos un tema que considero yo que ya es de dominio común para muchos, dado los eventos ocurridos en los últimos 2 años con esta pandemia. La verdad es que no solo para el personal de la salud, sino también para el público en general, hemos estudiado mucho acerca de los síntomas de las infecciones respiratorias, ¿no? Sin embargo, no está de más el recalcar ciertos puntos importantes para recordar, aprender a diferenciarlas y sobre todo, la parte más importante de este tema de la salud es la prevención de las mismas, ¿no? Y pues sin más preámbulo, pasamos a la siguiente slide. En este caso vamos a enfocarnos, a hablar muy general, es una información no muy técnica, insisto, puede que sea de dominio común, sin embargo, pues vamos a hacer énfasis en estos puntos importantes que les comento. En un minuto. Ok, ¿qué son las infecciones respiratorias y cómo se contraen? Pues como su nombre lo dice, en este caso nos vamos a enfocar a las infecciones del tracto respiratorio superior, que son la nariz, la faringe y la laringe. No vamos a ahondar en unas infecciones pulmonares del tracto respiratorio inferior. Como su nombre lo dice, pues son aquel conjunto de síntomas y de signos que se dan por la presencia y propagación de un agente infeccioso. Más adelante vamos a ver cuáles son las frecuentes. Pero estos síntomas pues, están ocasionados por la presencia de este agente infeccioso, este agente externo y pues la consecuente respuesta del organismo a este agente. ¿Cómo se contagian? Tenemos las puertas de entrada clásicas que son la nariz, la boca y los ojos. A través de estas puertas de entrada es que ingresan estos patógenos por medio de gotitas respiratorias. Estas gotitas respiratorias son las que podemos percibir a simple vista cuando nosotros hablamos o cuando estornudamos. También se propagan por medio de aerosoles. Los aerosoles son también gotitas respiratorias, pero mucho más pequeñas, como su nombre lo dice, en forma de aerosol, y esta forma de propagación o contagio se ve mayormente en el medio hospitalario, sobre todo cuando tenemos pacientes intubados. Y aquí pues son un poquito más contagiosos. ¿Por qué? Porque pues están cargados de más partículas infecciosas, en este caso pues virus, ¿no? Que son los que se contagian por este medio. O también por contacto directo con secreciones. Y pues en el típico contacto directo vendría siendo pues no sé, estornudar en la mano y de esta manera saludamos a otra persona y la persona se toca la nariz o el rostro. Tiene que haber, sería un contacto no tan directo, un poquito más indirecto, y el directo pues vendría siendo un beso, ¿no? Por ejemplo, saludar de beso a una persona que esté infectada. El contacto directo con secreciones. Ahora, este punto de las bajas temperaturas, por eso es muy importante y por eso les traemos esta información durante esta época que se acercan a pues, las temporadas frías y incrementa la tasa de contagios y de infecciones respiratorias. ¿Por qué? Dos puntos muy importantes. Los virus se replican más y mejor en temperaturas más bajas que la corporal. Por eso es muy frecuente que ingresen por medio de la nariz, ¿no? Si nosotros enfriamos, o sea, salimos al exterior y la temperatura exterior está baja, pues se van a enfriar estas puertas de entrada, se enfría la nariz, se enfría la boca, y es incrementan la posibilidad, el riesgo de que estos virus se repliquen e ingresen al organismo, ¿no? Y otro punto muy importante, que nuestras defensas disminuyen y son menos eficientes a menor temperatura. Aquí hacemos remembranza de los consejos que nos daba la abuelita de no te enfríes porque te vas a enfermar. Pues tenían razón, pero por estas causas sí es muy importante que tengamos cuidado con esto. Y
Luego haremos mayor énfasis en este punto, pero es importante que lo recuerden, el papel que fungen las bajas temperaturas en pues la presencia y el riesgo de contraer una infección respiratoria. ¿Cuáles son las más frecuentes y cómo diferenciarlas? Bien, pues el 98% de las infecciones respiratorias están causadas por virus. ¿Por qué? Porque son, están más presentes en el ambiente, la verdad es que están en todos lados y pues básicamente lo único que están haciendo es esperar al huésped perfecto para replicarse, ¿sí? Entonces, las causas más comunes en adultos son estos virus que tenemos en pantalla, el picornavirus, coronavirus, ortomixovirus, paramixovirus, neumovirus y adenovirus, en su mayoría. ¿Por qué son los más comunes y los más frecuentes? Bueno, porque estos virus tienen ciertas características que los hacen pues resistentes al medio, o sea, pueden sobrevivir en situaciones un poco extremas, tienen altas tasas de mutación, entonces esto ocasiona que pues el organismo no desarrolle una respuesta inmunitaria de memoria a largo plazo contra ellos. Como están mutando constantemente, pues es como si se transformaran en un virus completamente diferente y pues por ende pueden ocasionar de nuevo una infección, ¿no? Así es como evaden la inmunidad preexistente de los huéspedes y por lo tanto pues representan un riesgo constante de epidemias como ya lo vivimos estos últimos 2 años. En menor frecuencia tenemos pues infecciones causadas por bacterias y hongos. Estos pues al no tener estas características que tienen los virus, es decir, sí necesitan que el huésped tenga menos defensas, un estado de inmunosupresión en su mayoría, para que puedan replicarse y ocasionar una infección o una neumonía en este caso. Entonces, pues ahorita nuestra preocupación, la mayoría de estas infecciones, pues están causadas por virus. Otro punto muy importante que vamos a tocar más adelante. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, ya los conocemos. Estos síntomas también se les denominan inespecíficos. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las infecciones respiratorias y no respiratorias nos van a dar estos síntomas. Están en su mayoría causados por la respuesta del organismo a este agente infeccioso, a este agente externo, ¿no? Tenemos el dolor de cabeza, el escurrimiento nasal clásico. Muy importante que este escurrimiento nasal pues sea, en su mayoría va a ser transparente o hialino. El cansancio o fatiga, dolor muscular o mialgias, el dolor de garganta y la tos. Entonces, repito, estos síntomas son inespecíficos y están causados o representan la respuesta del organismo al agente infeccioso. Y en su mayoría pues están encaminados a tratar de combatirlo y de eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, el dolor de garganta está representado por la inflamación o el crecimiento de las adenoides de los órganos linfoides que tenemos aquí en la garganta. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la producción de células blancas o de linfocitos para combatir precisamente la infección. Ahora aquí pues tenemos que tener en cuenta 2 factores importantes. Siempre hay un periodo de incubación para estos virus que van desde 7 hasta 14 días. ¿Qué es lo que va a variar en este periodo, la duración? Pues el estado de nuestras defensas y la exposición que hayamos tenido. Entonces, influye más el estado de nuestras defensas que el grado de exposición. Es decir, nosotros como personal de la salud o no, si nos exponemos a grandes cantidades de virus o personas que estén infectadas, pues esto no va a tener tanta importancia como el estado de nuestras defensas. Si tenemos un sistema inmunológico sano, pues esta exposición no nos va a afectar tanto. Hay que diferenciar
este cuadro de infecciones como tal de las alergias, que también se dan en los cambios de temporada o de estación. Puntos importantes a tener en cuenta para identificar un cuadro alérgico de un cuadro infeccioso. Las alergias tienen una presentación súbita, casi inmediata, posterior a la exposición a este agente alergénico, ya sea el polen, ya sea el aire, el medio ambiente, puede ser incluso la caspa de alguna mascota, de algún detergente, etcétera. Son múltiples factores los que nos pueden ocasionar una reacción alérgica, pero la presentación de los síntomas es inmediata. No tenemos este periodo de incubación que mencionamos en la diapositiva anterior. No hay febrícula o fiebre, no hay malestar general, no tenemos esta respuesta a estos síntomas inespecíficos que comentamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un agente infeccioso. Y tenemos otro síntoma que se agrega, que es el prurito o la comezón. Esto está directamente relacionado con un proceso de alergia, donde se involucra la histamina. Nos da comezón en la nariz, en los ojos, tenemos secreciones en los ojos, las lagañas, enrojecimiento y hay más estornudos, ¿no? Todo esto es un cuadro que se inclina más hacia un proceso alérgico que a uno infeccioso. Y aquí el tratamiento, pues, son los antihistamínicos. ¿Por qué? Porque estos síntomas los está ocasionando la histamina, ¿no? La loratadina, la clorfenamina, son los más comunes que todo el mundo tiene en su casa y pues en este caso no requerimos o algún otro tratamiento añadido. También tenemos antiinflamatorios esteroideos, la betametasona, nos puede ayudar cuando este cuadro es muy fuerte, muy aparatoso, pero pues la verdad sí les recomiendo que mejor acudan con un médico para no se automediquen hay que tener cuidado con los antiinflamatorios esteroideos. Pero en general pues este es el tratamiento a seguir. Continuamos. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas básicas? Ok, recordando que tenemos una infección viral, el tratamiento va a ser tratando estos síntomas inespecíficos. No necesitamos más tratamiento que el fortalecer nuestras defensas y dejar básicamente que nuestro cuerpo combata la infección por sí mismo, ¿no? Y disminuir las breves molestias que nos puedan ocasionar con antiinflamatorios y antipiréticos. El paracetamol es un medicamento excelente. ¿Por qué? Porque es el que presenta menos reacciones secundarias, es muy noble, no afecta al riñón, tan así pues que es el medicamento de elección para embarazadas y para niños, ¿no? Entonces, yo sé que hay una opinión popular en contra del paracetamol, pero en realidad es de los mejores medicamentos con los que contamos hoy en día. Otra opción es el metamizol para controlar la febrícula, ¿sí? O también tienen un breve efecto analgésico contra el dolor que nos pueda ocasionar esta respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo ante el agente infeccioso. Es excelente utilizar el paracetamol o metamizol. El ibuprofeno tiene un efecto más antiinflamatorio, lo que les comentaba del dolor de garganta, porque se inflaman las adenoides, los órganos linfoides. Aquí nos puede ayudar perfectamente el ibuprofeno. Básicamente este viene siendo el tratamiento. Hacer mucho énfasis en el reposo, que es la mayoría de las veces la parte que no seguimos, que no tomamos el descanso adecuado y queremos seguir funcionando como si nada pasara. Entonces pues esto va a complicar nuestro proceso de recuperación y va a prolongar pues la duración de los síntomas. Las bebidas calientes, ¿por qué también las pongo aquí? Porque hablábamos de la importancia de la temperatura en este proceso infeccioso y en la presentación de los síntomas. Entonces, el mantener el cuerpo a una temperatura estable
y evitar que se enfríe, pues también va a evitar la replicación de los virus, ¿no? Recordemos que se replican más y mejor a bajas temperaturas, entonces he ahí el porqué de las bebidas calientes. Insisto, siempre recordamos lo que nos decía la abuelita y es que tenía mucha razón. ¿Cuándo acudimos al médico? Cuando ya tenemos síntomas de gravedad que ya nos indica que no es una infección viral, que ya se está complicando con una infección bacteriana, y estos son muy claros de detectar. Cuando esta fiebre, que estrictamente sea mayor de 38 grados, no cede con el paracetamol, con los medicamentos o los medios físicos. Los medios físicos es colocarnos un trapito húmedo, más fresco, o que nos metamos a bañar para tratar de bajar la temperatura del cuerpo. Cuando estas medidas no nos sirven, entonces sí hay que acudir al médico. Este tema de la saturación cobró mayor importancia a raíz de la pandemia de COVID, porque pues antes de esto no era un parámetro que nosotros revisáramos con frecuencia. La saturación no se veía afectada por infecciones virales comunes, sino más bien estaban relacionadas con cuadros más complicados, más complejos, ¿no? Y ya personas que estuvieran en el hospital con infecciones nosocomiales. Sin embargo, pues bueno, ya a raíz de esta pandemia es un parámetro pues, que tenemos que revisar constantemente. Yo sé que lo hacen. Ya la mayoría tenemos un oxímetro en casa y un termómetro, entonces es fácil monitorizar estos síntomas. Cuando ya presentamos una dificultad respiratoria, que ya no es la clásica congestión nasal, que nos cuesta respirar, que estamos batallando para respirar, que sentimos que no recibimos el oxígeno, básicamente, ¿no? Cuando tenemos cianosis o la llamada piel azul, esto es un dato de baja oxigenación. Cuando tenemos flemas abundantes o que ya no son hialinas, como platicamos, ya no son transparentes, ya tienen un color más verdoso o amarillo, pues ya es un dato de complicación con infección bacteriana. O cuando tenemos sibilancias, las sibilancias es un sonido como de silbato al respirar, y esto es debido porque están inflamados los bronquios, las vías respiratorias bajas. Ya es cuando una infección de tracto superior se convierte a infección de tracto inferior, se inflaman los bronquios y al momento de ingresar el aire pues hacen este sonido como de silbato, ¿no? Y este es un dato pues inequívoco de que ya se complicó la infección y hay que acudir con el médico, ¿no? ¿Por qué acudir con el médico? Bueno, pues porque ya necesitamos el antibiótico. Ahora, antes de pasar a esto, pues les traje esta imagen. A mí se me hace muy importante. Yo creo que es el punto más importante que les quiero transmitir con este webinar. Eh, Todo esto, pues, no va encaminado no nos esperemos a ir al médico, ¿no? O sea, o solamente vamos para que nos dé el antibiótico y bueno, yo sé que apenas empezamos con una molestia, ya queremos cortar el síntoma y cortar el proceso y seguir con nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, pues esta parte de trabajar en mejorar nuestro sistema inmunológico en vez de depender de esta pastillita es muy importante. Por eso, aquí tenemos dos placas de Petri que son de cultivo bacteriano. Los puntitos blancos que vemos son dosis de antibiótico, bueno, es antibiótico. A la izquierda, bueno, la opacidad que se ve en las placas es proliferación bacteriana, ¿no? A la izquierda tenemos estas gotitas de antibiótico y alrededor un halo transparente que evidencia que no prolifera. Y el lado derecho, estos halos pues son de mucho menor calibre, incluso en algunos casos inexistentes. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que las bacterias proliferaron cerca del antibiótico, entonces ya no son sensibles, son resistentes al antibiótico. Y esto es un mecanismo que tienen las bacterias pues derivado de la misma reproducción y evolución que tienen. Está ocasionado por una exposición
constante al antibiótico e inadecuada, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando no seguimos los esquemas de antibiótico correctamente, es lo que pasa cuando nos tomamos la ampicilina porque es para el dolor de garganta y ya no tomamos el tratamiento completo. Sí, tiene su efecto al principio, pero a la larga estas bacterias se hacen resistentes a estos antibióticos y pues se espera que en unos 30 años pues los antibióticos que utilizamos ahorita pues sean prácticamente ineficaces, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante que sigamos los tratamientos completos y que tomemos el antibiótico estrictamente cuando sea necesario. Aquí tenemos un cuadrito que nos compara los síntomas. No sé si se alcance a apreciar, pero aquí en el extremo izquierdo estos son los síntomas de COVID. Si mal no recuerdo, este es el resfriado común, esta es la influenza y estas son las alergias. Nada más recapitulando, cuando tenemos un cuadro alérgico, lo más común que vamos a tener va a ser la secreción nasal, la congestión y los estornudos. Y no tenemos el resto de síntomas. Con el resfriado común sí se nos agregan un poquito de dolor de cuerpo, de fatiga, de debilidad. Y luego nos vamos a la influenza. Aquí lo característico pues es un dolor de cabeza intenso, la fiebre muy característica que puede durar de 3 a 4 días. Y en el COVID pues nos marca todos los síntomas, ¿no? Muy rara la congestión nasal, muy rara los estornudos. Igual esta presentación la van a tener a su alcance para que tengan este cuadrito a la mano y nos ayude a orientarnos un poquito más acerca de los síntomas. Ahora, la parte más importante de la presentación, ¿cómo prevenirlas? Hay que mantener una salud respiratoria. ¿Cómo mantenemos una salud respiratoria adecuada? Bueno, el ejercicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque estimula nuestro sistema inmunológico. De preferencia, pues que sea ejercicio cardiovascular. Caminar es excelente, correr es excelente, el ejercicio aeróbico también. Si se puede hacer al aire libre, mejor. Si no existen contraindicaciones, esto es que no tengamos alguna cardiopatía, que no tengamos el asma, nos puede servir perfecto el correr al aire libre, ya que esto incrementa nuestra capacidad pulmonar, mejora ejercitamos nuestros músculos respiratorios y también estamos exponiendo a nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio al exterior, entonces estimulamos el sistema inmunológico. No fumar es crucial, por obvias razones. Todos conocemos que el cigarro tiene sustancias que afectan directamente a las células respiratorias, baja la oxigenación, causa cáncer, entonces no fumar es crucial para mantener esta salud. Evitar cambios bruscos de temperatura, lo que vimos al principio, para no enfriarnos para que no, y no ingerir, bueno, más bien no, evitar respirar el aire frío para que no ingresen estos agentes patógenos y evitar su replicación. Por eso se recomienda también el uso de cubrebocas, no tanto para evitar el contagio, sino más bien para mantener esta temperatura constante y no estar respirando aire frío, o el uso de bufanda también. Y incrementar nuestras defensas, mejorar nuestro sistema inmunológico, insisto, con una buena alimentación. La vitamina C ha probado en múltiples estudios que no solo mejora nuestras defensas, sino también acorta el periodo de duración de los síntomas de un resfriado común. Los carotenos pues son los pigmentos que dan esta coloración rojiza y amarilla a ciertos alimentos como las zanahorias, también están presentes en las espinacas, en los pimientos, en el tomate y en la yema de huevo. Estas dos vitaminas o estas dos sustancias pues están probados también que
que influyen directamente en el sistema inmunológico para su bien. Tener un adecuado nivel de sueño también es crucial, y moderar el consumo de alcohol. La vacunación también tiene su papel muy importante, sobre todo la vacunación contra influenza, que ya vimos que es mucho más peligrosa que el COVID y que otras infecciones. Entonces, pues también con esto estamos cerrando la puerta a presentar alguna infección. Bien, pues esto terminaría la información que les traigo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Doc. Sin duda valiosa esta información que nos presenta el día de hoy. Vamos a proceder justamente a este espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una que nos dice, si es que ya me vacuné contra influenza, ¿me puede seguir dando, los síntomas serán menores o cómo es que funciona? Si ya te vacunaste contra influenza, esperamos que sea pues la vacuna que es tetravalente, que involucra las cepas más frecuentes y más comunes. Sí te pueden dar síntomas, pero no propiamente de influenza, sino de otro virus, ¿no? Son los que vimos al principio. Son síntomas inespecíficos. Sí te puedes enfermar básicamente, pero ya las probabilidades de que sea influenza pues son muy, 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 muy bajas. Perfecto. Nos están diciendo, entendemos que con todo esto del COVID ya tenemos que vivir en esta nueva normalidad. Si es que te da COVID, ¿ya existe algún protocolo como para la gripa? Supongo que para los síntomas de COVID, los cuidados. Vendrían siendo los mismos. La verdad es que para el tratamiento del COVID todavía ahorita no existe uno designado como tal. En su mayoría, pues se enfocaron otra vez a tratar los síntomas inespecíficos que ya vimos, bajar la fiebre, estar vigilando la saturación, y el reposo, que fue fundamental, pero como tal no existe todavía un tratamiento específico para COVID, simplemente el vigilar que no se presenten síntomas de gravedad y pues que seguir el curso natural de la enfermedad. Y se le estás en silencio. Y yo aquí hablé y hablé. Alan Rubio nos escribe, todo en orden, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan, por conectarte el día de hoy a esta sesión. Alejandro Pacheco también nos está diciendo, todo bien, muy bien. Alejandro, déjenme ver si tenemos aquí alguna otra pregunta. Tenemos, ¿cuál es el periodo máximo que puede tener una infección respiratoria? ¿De duración? Yo me imagino que sí. Bien, pues depende de la etiología, depende de la causa. Una infección viral no debería de durar más de 14 días. Una infección bacteriana igual, si tiene el tratamiento adecuado. Cuando se complican, la duración más larga la tenemos, por ejemplo, con una tuberculosis, que esta infección respiratoria dura años, porque se aloja en ciertos órganos la bacteria, y por eso digo, depende de la causa, pero en la mayoría de los casos una infección respiratoria sencilla, viral, no debe durar más de 14 días. Ok, aquí nos están escribiendo. Si he tenido casos que están vacunados de influenza y al hacerles la prueba tienen influenza tipo A. Así Ok, es. creo que eso Sí, es una- insisto, no es excluyente, sí existe la posibilidad. Aquí pues pueden ser varios factores. Uno, pues que la vacuna que recibió
no haya mantenido la cadena en frío, 2, no tuvo una respuesta inmunitaria adecuada a la misma, 3, pues que recordemos que los virus pues tienen una variedad impresionante de variedades y de mutaciones, de cepas, entonces la vacuna solo abarca aquellas que son más frecuentes. Entonces no es imposible que nos contagiemos de influenza aún estando vacunados. Ok. Ubaldo Pérez nos dice, todo muy claro, gracias por la información. Gracias a ti, Ubaldo. Nos están escribiendo también, ¿es cierto que las pruebas para diagnosticar COVID-19 están saliendo positivos, pero no necesariamente es COVID-19, sino influenza? ¿Es correcto esto? No debería ser el caso, porque se supone que estas pruebas son altamente específicas para detectar las proteínas bueno, las proteínas antigénicas del virus del COVID, ¿no? Pero, insisto, hay sus casos de reacciones cruzadas. Entonces, no me sorprendería que incluso posteriormente tengamos una variante de virus que tenga un poquito de mezcla de COVID y mezcla de influenza. O sea, ha pasado en el pasado, no dudo que pase ahorita. Pero debe de ser lo menos. Pues, si tenemos una prueba COVID positiva, es altamente probable que sea COVID y influenza. Y al revés. ¿Estás en mute, Hazel? Gracias. Aquí Malinali nos dice, en la guía de práctica clínica dice que los casos de influenza. Malinali, no sé si quieras abrir tu micrófono para que nos platiques un poquito más. Tipo A, se debe dar reposo de 7 días. Tipo A se debe dar reposo de 7 días. Perfecto. Muchas gracias por la información, Malinali. Es correcto aplicarlo en casos positivos. Sí, es correcto, definitivamente. Es que recordemos que la influenza, bueno, dependiendo del tipo de influenza, dependiendo del estado del paciente, del huésped, del estado de salud, si es una persona que tiene más factores de comorbilidad, etc., pues de eso va a depender la gravedad de los síntomas. Sin embargo, la influenza siempre se ha caracterizado por ser altamente incapacitante. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, causa una respuesta muy, muy, muy fuerte en el organismo. O sea, tenemos mucha fiebre, tenemos mucha fatiga, tenemos mucha dificultad respiratoria. Por eso sí se recomienda el seguir las guías que nos indican que esta persona pues debe de tener el reposo suficiente. Y vigilando que no se compliquen estos síntomas, claro está. Y ahí sería necesario acudir al hospital. Ok. Muy bien, pues al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, ok, aquí tenemos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para vías respiratorias en los casos? De que mi paciente sea alérgico a los AINES. Paracetamol. Sí, cuando tenemos una alergia a los AINES, híjole, se complica muchísimo. Pero es el paracetamol o esteroides. No tenemos muchas alternativas en ese caso, pero sí, esteroides. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hay que aprovechar aquí el espacio. ¿No? Creo que al parecer ahora sí ya no tenemos ninguna otra. Recuerden que si tienen alguna otra duda, algún comentario que quisieran hacernos llegar y por el momento no lo tienen a la mano, pueden mandárnoslo al correo. Se los voy a escribir aquí para que lo tengan. Ay, gracias, María Luisa.
Dice que muchas gracias por la información y que excelente. Aquí. Okay. De todas formas, ahí les voy a pasar mi correo para que pues podamos tener comunicación. Recuerden que desde Occupational Health justamente lo que buscamos es ayudar en estos temas de salud, seguir cada vez más estos planes preventivos. Para nosotros es sumamente importante la prevención para evitar llegar a ya las enfermedades. Bueno, pues sin más, ya no tenemos más preguntas aquí en el chat, entonces vamos a dar por terminado el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, doctora, por impartir esta sesión tan relevante que sin duda pues va a tocar a muchas personas en estos temas de salud respiratoria que está pues digamos, aquí presente con este frío de diciembre que estamos viviendo todos los días. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en LinkedIn como Occupational Health México, también tenemos canal de YouTube, ahí subimos constantemente capacitaciones, webinars, podcasts con temas de salud, donde traemos la voz de expertos para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. Entonces, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Bye.